Hola queridos alumnos, ¿cómo están? Espero que chévere. En esta ocasión les voy a hablar un poco de cómo yo llegué a la música, porque algunos suscriptores del canal me lo han pedido así, pues. Entonces lo voy a dividir en dos partes porque se puede hacer muy largo, ¿no? Eh, Comienzo, bueno, pidiéndoles a los que no se han suscrito, se suscriban al canal, me den un like si les gusta el contenido, lo compartan con alguien que ustedes sepan que le puede interesar este contenido y coméntenme qué otras cosas ustedes este, perciben pues del canal, como algunos me han escrito, mira, hay un poco, el sonido a veces no se oye bien y todo ese tipo de cosas son buenas para uno ir mejorando la calidad de lo que se brinda acá. Entonces, fíjense, yo voy a comenzar, bueno, en mi niñez, yo vengo de una familia muy musical, un abuelo músico, fue trompetista y después, bueno, en los años uno va perdiendo la dentadura y eso y entonces tuvo que dejar de tocar la trompeta y se dedicó al armonio. Y él era el organista de la Catedral de San Juan de los Morros, capital del estado Guárico en Venezuela. Eh, con él empecé a hacer solfeo de niño. El solfeo, tal vez en esa época, con metodologías a veces un poco fuertes, uno en verdad que no le saqué mucho provecho. Sin embargo, bueno, tuve ese contacto, aprendí las notas, este, esas primeras clases de pentagrama, en clave de sol y, y bueno, algunas cosas de rítmica. Sí, en ese momento empecé a estudiar el 4 con mis tíos que tenían el instrumento y empecé a tocar bastantes canciones. San Juan de los Morros es una ciudad que está en los llanos venezolanos y bueno, lo que empecé a aprender fue pasajes, joropo. Había un tío mío que estudiaba el arpa, mi tío Ali, y llegaba un profesor a darle clase. Y yo me ponía a ver la clase. Yo me quedaba ahí estático y mi tío era como muy distraído y no practicaba. Entonces él veía la clase y después se iba. Y yo me quedaba con el arpa tratando de hacer lo que el maestro le está enseñando a él. Bueno, aprendí yo, mi tío no. Recuerdo que con un primo me presenté en el auditorio de la escuela donde yo estudiaba, la República del Brasil, que quedaba a una cuadra de mi casa. Y con mi primo Carlos Abreu, él en el 4 y yo en el arpa, hicimos un concierto ahí, hicimos tres piezas que tocamos. Ese fue mi debut como, vamos a decir, como solista, ¿no? Porque en esa misma escuela comencé en la banda escolar, comencé tocando al triángulo, pues yo era bastante pequeño. Y, y mi abuelo tenía la boquilla de la trompeta y le puso un pedazo de manguera. Y yo empecé a sacarle sonido a esa manguera. Es bastante fuerte sacarle sonido a la manguera. Pero después cuando yo agarraba las cornetas, que son como trompetas, pero no tienen los pistones. O sea, las cornetas tienen notas en arpegio. Por ejemplo, si están en do, entonces hacen do, mi, sol y vuelve a do. Y siempre hacen ese sonido. O en si bemol, ¿no? Que también la mayoría de las cornetas y trompetas están en las notas naturales en si bemol. O las notas que están en ese arpegio. Si bemol, re, fa, si bemol otra vez. Bueno, y estuve ahí en esa banda
Y bueno, ese instrumento me fascinaba. De hecho, yo quería, en mi cabeza estaba ser trompetista. Cuando estaba adolescente, compré muchos discos sobre la trompeta y me fascinaba oír música de trompeta. Pero no sé, la vida le va poniendo a uno otras cosas. Eh, Fíjense, después en la adolescencia, que me voy a Caracas otra vez de nuevo, yo nací en Caracas, me había ido con mis abuelos porque estaba muy pequeño y mi mamá trabajaba, se tenía que parar bien temprano para ir al trabajo, mi hermana con lo del liceo, entonces por eso terminé en San Juan de los Moros. Pasé allá mi niñez y bueno, vuelvo a Caracas en la adolescencia y cuando entro al liceo, empiezo a tocar la guitarra porque mi mamá tocaba guitarra. Yo aprendí a tocar cuatro y guitarra más por mi mamá. Y también los tíos, pues cuando estuve ahí en San Juan con los tíos, sobre todo porque era el mayor contacto. Pero mi mamá era la principal, pues que siempre aupándome ahí. Mi mamá me inscribió en un estudio de arpa en Caracas y bueno, estuve ahí, me compró mi primera arpa y estuve ahí un tiempo. Después se complicaba la cosa, había que agarrar los autobuses, o sea, Caracas es bastante complicado. Y bueno, yo seguía tocando mi arpa ahí, y eso. Pero empecé a tocar la guitarra, porque ya la mano la tenía más grande, pues para poder... y mi mamá tenía su guitarra ahí, y bueno, empecé. Y había un señor por mi casa que punteaba esas piezas de rock, pero buenísimo. Y entonces él me empezó a enseñar para que yo lo acompañara. Como él sabía que yo tenía guitarra, que mi mamá tenía la guitarra y me la prestaba, entonces yo iba con la guitarra y él me decía unos acordes y yo lo acompañaba y él punteaba, ¿no? Y bueno, ahí no recuerdo el nombre de ese señor. Él había tenido un accidente laboral y tenía un problema en la pierna y la esposa era la que trabajaba. Entonces él estaba casi siempre en su casa y con él aprendí mucho. En verdad que le agradezco mucho toda esa enseñanza y él se transportaba y mientras yo lo acompañaba y él estaba ahí haciendo sus punteos y yo también, bueno, agarrando bastante información. En el liceo yo hice un grupo, en una ocasión, un grupo de música navideña, hacíamos parranda, gaitas y aguinaldo, con unos compañeros, me acuerdo de Casey Stengel y el Negro Santana, no recuerdo el nombre del Negro Santana, pero tremendo amigo, ¿no? Y amenizamos un evento que hacía el liceo. Ese liceo era el José Rojas Armas en Altavista, una zona de Catia en el oeste de Caracas. Y después me voy a Los Teques y en Los Teques tuve la suerte de tener un compañero en cuarto año en el Liceo Luis Correa, un liceo muy musical, pero más musical de bailadera, porque esos eran unos bonchones, esos compañeros de ahí de Luis Correa, tremenda gente. El Paso es el liceo que hay en una urbanización llamada Cecilio Acosta, pero conocida como El Paso. Y cuye, qué bueno el ambiente ahí de fiesta, o sea, una cosa tremenda. ¿Verdad que fueron en mis años dorados ahí de la adolescencia, en ese lugar? Y yo vivía bastante retirado de ahí. Y tenía mis amigos del edificio y eso, de la cuadra, pero yo compartí mucho en El Paso porque, bueno, era donde estudiaba, hice mis amigos de toda la vida, y todavía somos amigos, muchos somos compadres, una cosa bien interesante. Entonces ahí estaba Salomón Aponte que tocaba guitarra, ya lo he nombrado en otros tutoriales, y cantaba. Ahí yo comencé a hacerle coro con mi amigo Wilfredo Molina, que también tenía inquietudes musicales. De hecho, él compró un bongo en una ocasión, después tuvo una trompeta, pero no logramos
encauzarnos en ese momento también porque estábamos este, atosigados de tareas y cosas, ya íbamos a saltar la universidad y todo eso. También en el liceo con Bonnie Seija, que tocaba bongo, el hermano de otro compañero, Jaime Maldonado. El hermano Javier Maldonado tenía un bongo y él se hizo bongocero, excelente músico, este, que estuvo en varias agrupaciones en Valencia, en el estado Carabobo, no sé si está en Venezuela, pero excelente bongocero. Y Bonnie en ese momento era el que tocaba el bongo, porque Javier estaba realmente comenzando, Javier estaba bastante joven. Y entonces yo me ponía a hacer cosas en la guitarra y hacer un bajo de salsa y eso y el bongo. Y hicimos muchas cosas interesantísimas. Después había un amigo de esos hermanos Maldonado, llamado José, que era vecino de ellos. Y él me visitaba también y él tocaba guitarra, cuye tocaba buenísimo. Él tocaba de oído así, pero cuye sacaba unas cosas que yo no había oído. No sé si él hizo estudios de guitarra en algún momento, pero hacía unas cosas bien interesantes. También había un guitarrista, amigo de mi familia, que era seminarista y era un muchacho que era de Colombia. Él después se metió en una coral allá, él se quedó en Venezuela, pero excelente guitarrista también. Aprendí muchas cosas de él. Después, bueno, mis primos, Carlos, eh, Esther, la negrita, como le decimos nosotros, este, siempre tuvieron amigos, rodeados de amigos que estudiaban en el Conservatorio de Aragua y eso, pues ellos vivían en Maracay. Este, con ellos yo aprendí muchas cosas y después yo estuve viviendo allá porque yo estuve estudiando veterinaria en esa ciudad de Maracay y con ellos compartía mucho ese tiempo. A los alumnos yo les transmito esto porque fíjense, ese es un tiempo que uno lo va haciendo como jugando, sin presión, sin cosas, te aprendes las cosas, a veces te propone preparar canciones, ¿verdad? Y bueno, ahí comienza como a hacer un poquito la cosa un poquito más formal, ¿no? También había un primo mío que estudiaba trompeta, que fíjense, a mí me había quedado el labio de hacer la corneta. Y yo agarraba la trompeta y le sacaba sonido. Y él no podía, porque él estaba comenzando, no había formado el labio. Y entonces me decía, pero métete en la trompeta. Y yo estaba con la cosa ahí, pero en ese momento yo estaba bastante ocupado con los estudios de la universidad. En la universidad también conocí a varios músicos. Por ejemplo, toqué en un grupo llamado Hawaii, que lo dirigía un compañero de estudios llamado Vicente Castro, le decían Guaribe porque él era de San José de Guaribe, un pueblo del estado Guárico. Y yo ahí toqué el cuatro para un festival que se hizo en la UCB y viajamos y todo, y la canción de él quedó como canción más popular y un gabán que él compuso. Y ahí me relacioné con un grupo de músicos que hacíamos música tradicional, música folclórica. Y bueno, ahí estuve un tiempo pues compartiendo con ellos. También un amigo llamado Carlos Pulgar, ya fallecido, que Dios lo tenga en su santa gloria, que con él empecé a aprender los primeros acordes de bossa nova. Me fascinó esa música cuando lo oí. Oí mucha música, es importante oír bastante música para uno ir viendo qué le gusta desarrollar y ese tipo de cosas. Y, y no es bueno encasillarse en una sola cosa. Eso jamás lo hice. O sea, yo tocaba, por un lado tocaba música folclórica y estaba haciendo rock, o podía hacer otro tipo de música sin ningún tipo de problema. Eh, Mi tía María, que nosotros vivíamos en un edificio, en una torre, en un edificio de dos torres,
mi tía María, porque era donde vivía mi abuela, y en la otra torre vivíamos mi mamá y yo, y mi hermana. Y ella mantenía el armonio de mi abuelo, había que darle fuelle para hacerlo sonar, y yo ahí siempre me ponía a sacar alguna cosita, tratando de sacar alguna música de salsa. También mi cuñado, Rocco Casela, casado con mi hermana Daria Coromoto, conocida como Bellita, él tocaba el piano y tenía su piano. Y entonces, bueno, yo cuando lo visitaba, que lo visitaba bastante frecuente, primero vivían lejos porque vivían en el Junquito, y cada vez que yo estaba ahí en el piano, me ponía en el piano a hacer cualquier cosa, ¿no? Y a sacar algo ahí de salsa y de jazz latino, que era la música que me encantaba y eran los discos que yo compraba y las radios que yo oía. Yo oía generalmente ese tipo de radio. Bueno, fíjense, más o menos ese es el resumen de esa primera fase antes de yo llegar a la parte, vamos a decir, más estricta, porque yo comencé estudios formales cuando yo me liberé de la parte de la universidad y de los primeros trabajos rígidos que tuve, que no me daban tiempo para nada. Yo siempre sentía, ¿verdad?, que la música era algo muy importante para mí y que tenía que hacerla. Siempre hice música, siempre tuve instrumentos. Mi, recuerdo mi tía Gregorita, casada con un tío abuelo mío, me regaló mi primer cuatro, porque el cuatro que yo usaba era el cuatro de mi mamá, era su cuatro, y yo lo usaba. Y ella me regaló mi primer cuatro, y entonces eso se vuelve para uno como juguete. Mientras muchos amigos míos estaban jugando béisbol, yo estaba disfrutando de mi cuatro. Y yo llegaba a una fiesta y mucha gente me pedía que cantara alguna canción y entonces era una forma también de uno relacionarse con la familia, con los amigos. Entonces era una cosa que se disfrutaba mucho, sin ánimo de estar, o sea, yo nunca me planteé la música como una carrera, como una profesión. La música ha sido un hobby desde el primer momento, como un juguete, desde niño, ¿verdad? Fue mi juguete y la seguí haciendo así. Y después, bueno, la formalicé, pero es un disfrute, es una cosa que yo, o sea, nunca me planteé, porque hay gente que cuando hace eso como obligado, como he conocido muchos músicos que tal vez los pusieron a estudiar obligados desde niños y después odian la música. Ese no es mi caso. Yo creo que mientras más avanzo, más amo la música. Entonces lo que les recomiendo es que tengan esa relación así de lo lúdico, ¿verdad? Lo lúdico, lo que te ocasiona placer de jugar, ¿verdad? Con las notas, con cantarle a alguien, regalarle, porque le estás regalando algo a alguien. No la haces para ti solo, aunque puedes jugar mucho tiempo solo en tu cuarto y tal, pero también cuando lo haces para compartirlo, porque eso era lo que hacíamos con mi familia, con mis amigos, con mis primos, sobre todo mis primos. En vacaciones yo recuerdo, las vacaciones eran una maravilla, porque había un cuatro y nos pasábamos el cuatro así los primos, y todos mis primos tocan cuatro, por ejemplo, los que no he nombrado a Alejandro, después se molesta, que es mi ahijado y primo, el más pequeñito, y bueno, estábamos los grandes nada más, estaba César también, César era como más sigiloso, pero César tiene un repertorio increíble con la guitarra, ¿no? Mi prima Gaby, que también toca el cuatro excelente, que algunos algunos amigos allá decían, oye, pero esas mujeres, la negra y Gaby tocaban, eso tocan como hombres, porque a veces uno ve raro, era extraño ver así unas mujeres que tocaran, por ejemplo, mi prima la negra tocaba bandola y Gaby en el cuatro y tocaba un joropo recio y uno oía
Y algunos decían, toca como hombre, porque no se acostumbraba, no es un tema de machismo ni de feminismo, que por aquí hay bastante. No es un tema de eso, es un tema de que no, generalmente no se veía eso. Y ellas tocan ese nivel. Y los tíos, todos esos primos de mi mamá, yo recuerdo un matrimonio de unas primas, apellido Colonna, que son varias, Tapina, Celeste, Iraida, Yané, este, la más pequeña se me fue el nombre, mi primo Gerardo. Una vez tuvimos un matrimonio ahí que las guitarras se pasaban así, todos los tíos tocando, es una maravilla. Entonces esa fase la disfruté bastante. Fíjense que el video se ha hecho bastante largo y es la primera parte, así que compren cotufa para la segunda parte y les sigo narrando ahora la parte más formal de mis estudios musicales. ¿Ok? Seguimos haciendo música juntos.